De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día jueves 6 de septiembre del año 2018. Ya estamos prestos para entregar a ustedes lo más relevante en materia informativa. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica, Pedro Prado con sus 4 del patíbulo y aquí compartiendo la conducción desde los estudios del Paraíso Caracas de RCR. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Rodríguez. Reitero, todos les decimos hola, bienvenidos. Este es el resumen de las cosas. Saludamos a la audiencia de Radio Caracas, Radio RCR 750 AM, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander. La de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Igualmente a los seguidores del canal en YouTube de Venezolanos por la Información BPI. Y a los de @Noticias 7D, Noticias 7 Días desde Panamá, irradiando todo Centroamérica. Recuerdo que ustedes pueden luego buscar todos nuestros contenidos en nuestra página de soporte en venezuela1.com. Repito, en venezuela1.com. Y que a través de la coordenada @RCR750 no solamente pueden acceder a nuestra red social Twitter, sino también a nuestra transmisión en Periscope. Repito la coordenada, el sitio, @RCR750. Don Pedro, bienvenido usted de nuevo, que me ha dado la bienvenida hace rato a mí también, que no somos usuarios últimamente muy permanentes de este estudio, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora Selene, ¿cómo está usted, señor Eduardo? Bien, aquí estamos, en la brega, en la batalla. Bueno, hoy debemos tener una entrevista, que así se ha comprometido ofrecerla, con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Muchos temas para compartir con ella. Te propongo, Pedro, iniciemos esa entrevista desde los temas generales, nacionales, pero no quedemos mal también con buena parte de nuestra audiencia en luego ir hacia lo personal, lo particular, con Luisa Ortega Díaz, que fue durante 10 años fiscal general de la República hasta que le separaron puertas adentro en Venezuela de esa responsabilidad en el año 2017, año en el que ella declaró el Tribunal Supremo de Justicia había perpetrado un golpe de Estado con aquellas sentencias que dejaron sin efecto las prerrogativas de la Asamblea Nacional. Declaración que fue la que, entre otras cosas, desató una gran manifestación en la calle, ¿no? Sí, claro. Bueno, miren, vamos a comenzar con el primer recorrido de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Yo les recuerdo que a través del 0212-482-9750, al final del programa, y estamos muy contentos porque no ha entrado una cadena. Uy, bicho, apareció el hombre en pantalla. No, pero no es cadena. No es cadena, no ha entrado una cadena. Al final del programa vamos a abrir nuestro canal de participación para todos ustedes, 0212-482-9750. Vamos a entrar en la primera tanda de noticias que no pueden quedar en el tintero en el momento en que Eduardo Llanes diga: esta es la música, levanto la batuta, estoy frente a la orquesta y suena así. Pedro, por favor, lo de Brasil, de última hora, ¿qué ha ocurrido? Sí, de última hora, el candidato presidencial Jair Bolsonaro fue acuchillado en un acto en la región de Minas Gerais. Esto tiene ya una reacción. Los candidatos a la presidencia de Brasil repudiaron este jueves el ataque con cuchillo contra el derechista Jair Bolsonaro, un hecho ocurrido en medio de un acto de campaña. Los candidatos pidieron que se investigue y dijeron que las disputas deben darse en el campo de ideas y en las urnas, y no a través de la violencia. Entre los candidatos está Mariana Silva, Ciro Gómez, Geraldo Alvim. Lo cierto es que el señor Bolsonaro representa, de acuerdo con los que analizan las tendencias ideológicas, el ala liberal, y es el principal opositor a las propuestas del PP
en Brasil, del Partido del Pueblo, que es el partido de Lula da Silva. No es el PT, Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores, PP. El Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula da Silva, que tiene unos problemas judiciales que le están impidiendo presentarse, y informaciones de último momento dicen que quien habría apuñalado en el hígado a Jair Bolsonaro es un militante del Partido de los Trabajadores. Bueno, porque es que hay que recordar que esta agresión, este atentado contra el candidato para las elecciones presidenciales en Brasil sucede apenas unas horas después que el Tribunal Supremo en Brasil echa para atrás una apelación intentada por el Partido de los Trabajadores y el comando de campaña de Lula da Silva, que ya hace algunos días recibió la información de su imposibilidad de participar en las elecciones, habida cuenta que purga una condena de 12 años por corrupción. Por corrupción, entre otras cosas. A otra materia, ya nos vamos, amigas y amigos, a escala local. Si la inflación de agosto se repite en los próximos 4 meses, la anual llegaría... Ayer estábamos comentando esto, pero ni nos habíamos asomado a la proximidad de 4 millones%. ¿Quién lo dice? Lo dice Luis Oliveros, de la firma Ecoanalítica. Y Luis Oliveros, por cierto, lo declaró a un programa de Radio Caracas Radio, al programa La Fuerza es la Unión. Así lo destacan en La Patilla. Si la inflación que tuvimos en agosto se repite en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Venezuela terminará el año 2018 con una inflación anual de 3.789.340%. Es decir, casi 4 millones%. Que si ahorita pica, da prurito, sobre todo el efecto inmediato del anuncio del paquetazo de ese viernes satánico 17 de agosto, con unas medidas que ya entraron en vigencia, imagínense ustedes lo que podría estar picando esto en el mes de diciembre. Oliveros, al referirse a las cifras que presentó este miércoles la Asamblea Nacional en la Comisión de Finanzas, afirmó que son alarmantes. Bueno, vamos a otra información, amigas y amigos. El precio del pan. Esto tiene que ver, miren, no hemos llegado en cuanto a coletazos, sino a registrar más. ¿Cuánto fue? 223%. 233. 223. No, 233,1% en agosto. 233. Uh-huh. 203, imagínense cómo sería la cosa por allá en 4 millones%. Están quejándose, como todos nos estamos quejando. Ayer estábamos hablando de una taza de café que un día estaba a 3 millones de bolívares, de los fuertes, ¿no? Ayer estaba a 6 millones. Hoy está incomprable. Peor, leemos información proveniente del estado Táchira, precio del pan, y se refieren a un pan muy famoso, el pan azucarado, el camaleón. Ajá. Subió a 70 soberanos, es decir, a 7 millones de bolívares. ¿Ah? 7 millones, un pan, por Dios. De una semana a otra los precios del pan se han trepado a montos que pocos bolsillos pueden aguantar. Esto es extraído del diario La Nación. Aún no los trabajadores han recibido el primer pago del aumento decretado vía Presidencia de la República y ya el pan les tomó la delantera. Y lo más probable es que eso no se quede ahí, sino que el alza no pierda vigor, lo que venimos hablando. Desprevenidos agarraron a los compradores que casi han hecho del llevar pan a sus casas un ritual, pues dejar a las mesas sin ese alimento es casi que quitarles el alma a sus hogares. El pan grande, que hace unos días costaba 35.50, es decir, 3 millones y medio y 5 millones, lo cual de por sí ya resultaba oneroso para la mayoría de los tachirenses, se ha encontrado con la desagradable sorpresa de ver las etiquetas que te advierten su costo por el orden de los 70 bolívares soberanos, los de tamaño grande y composición sencilla, sean de dulce o sean de mantequilla. ¡Qué mantequilla! ¡Qué pancito! ¡Qué mantequilla! Ajá. ¿Se acabó el pan de piquito? Se acaban las vacaciones, y ya advierten, ayer lo comentábamos, ¿no? ¿Ustedes qué están comiendo? Pan. Eduardo y Selene están comiendo pan. Son unos privilegiados. ¿Ese costó cuánto? Cónchale. Bueno, colegios privados en aprietos tras aumento salarial. El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, Fausto Romeo, aseguró que el incremento de sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos, es decir,
180 millones de bolívares, más el Cesta Ticket, que son 18 millones de bolívares más, anunciado por Nicolás Maduro, agravan la crisis económica, repercutiendo también de manera significativa en la elevación de las matrículas escolares privadas, asegurando que la cuota de escolaridad va a sufrir un impacto muy fuerte para el inicio del año escolar del 17 de septiembre. Es verdad que todavía no han hablado, pero cuando hablen, yo sé que no es hablar, es gritar. Por cierto que tenía información también aquí destacada para ustedes de las inscripciones, porque ahí sí hablaron, ya se sabe más o menos en cuánto aumentaron las inscripciones en las universidades privadas del país. Costos de inscripciones subieron más de 1000% en universidades privadas. A pocas semanas del retorno a clases, universidades ajustaron sus procesos administrativos para el nuevo periodo académico debido a la hiperinflación que padece Venezuela, donde los precios suben en un 4% cada día, tras el paquete de medidas lanzadas por Nicolás Maduro. Las casas de educación superior, privadas y públicas, ajustaron sus procesos administrativos debido al aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo. A ver, vamos a citar al vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, que ha informado, el vicerrectorado, que el valor de la unidad de crédito de cada materia para la primera parte del lapso académico 2018-2019 aumentó 100 bolívares soberanos, es decir, 10 millones de bolívares, a 230. Es decir, subió de 10 millones a 230, 23 millones de bolívares cada crédito académico para todas las carreras, lo que representa un incremento de más del 100% en cada crédito. Eso nos lleva a la conclusión de que también, no solo en inscripciones, sino en el costo de cada semestre, trimestre o año, va a haber un golpe tremendo al hígado, que no lo pega la universidad, que en todo caso hace maromas para seguir funcionando. Lo pega el gobierno, con esta locura por la cual está muy sonriente debido al éxito que está teniendo Nicolás Maduro. ¿Qué éxito tiene? ¡Qué éxito! ¡Qué barbaridad! Dejamos hasta aquí la primera tanda de noticias que no pueden quedar en el tintero. Comparto con ustedes la cobertura que ha hecho Vivoplay, recogiendo, por cierto, el testimonio, entre otros, de Arnoldo Benítez, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Jubilados y Pensionados, porque hoy han salido a la calle jubilados y pensionados. Ya tenían bastante con que los ofendiera Nicolás Maduro, suponiéndolos estafadores, contrabandistas de billetes. Están diciendo: nosotros nos pagan y nos pagan completo, y si queremos el dinero, a fin de cuentas no estuvieron cotizando durante toda una vida para eso. Nos pagan y nos pagan completo. Este es el reporte de Vivoplay de esta manifestación de jubilados y pensionados, nuestros queridos de la tercera edad. Estamos congregados acá en lo que llaman la Plaza de la Moneda, los adultos mayores, porque vamos a ir acá a la directiva del Banco Central de Venezuela a pedirle, a exigirle al presidente sin limitaciones de nuestra pensión. Ya a nosotros se nos había informado, se nos había prometido que todo nuestro salario iba a ser pagado en efectivo. Pues bien, no solamente no nos lo pagaron, lo dividieron en 4 partes o en 3 partes. Una primera parte que supuestamente nos la iban a pagar el día 1 de septiembre y no fue así. Lo depositaron, mas no lo pagaron, porque el adulto mayor recibe su dinero, como lo establece la ley del trabajo, en efectivo. Y solamente algunos nos dieron 90 bolívares soberanos. Nos quedaron debiendo, por supuesto, la diferencia. Mañana deben depositar la segunda parte de 450 bolívares y el día 14 los otros 900 que completarán los 1.800 bolívares soberanos que significan el salario mínimo, excluyendo el bono de alimentación. ¿Qué pasa? Que Maduro engañó al país, no solamente a los adultos mayores, sino a todo el país, porque aquí está el cono monetario, y este cono monetario tiene un billete de 500, un billete de 200. Engañó al país porque sacó un nuevo cono monetario sin los billetes correspondientes y por lo tanto no nos puede pagar. Si él nos da 2 billetes de cada una de estas denominaciones,
se significan 1.777 bolívares soberanos, que con eso nosotros compramos todo lo que queremos comprar y nos quedan 23 bolívares en el banco para mantener la cuenta. Por lo tanto, el engaño es de Maduro. Maduro engaña al país, que tiene los billetes del Fondo Monetario en la calle y por eso no nos quiere pagar. Nosotros vamos a ir a preguntarle al presidente del Banco Central si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si él tiene los billetes, que mañana nos entregue los 450 bolívares. Es más, que me dé un billete de 500 y yo le devuelvo los únicos 50 que he podido sacar. Así que la idea es que hoy nosotros vamos allá donde el presidente del Banco Central y de paso también recordarle que hay más de 12.000 venezolanos en el exterior que tienen 3 años que no reciben dinero alguno de su pensión, de su remesa. Esa gente que también se está muriendo de hambre, que los están tratando como personas indigentes en los demás países, porque no tienen cómo pagar su comida, habiendo trabajado también toda una vida. Así que hoy todos los adultos mayores iremos allá, hasta la sede del Banco Central, que está aquí mismo, a solicitarle al presidente del Banco Central, como lo dice el documento aquí, el pago completo. El pago completo. Bien, Arnoldo Benítez, por cortesía de Vivo Play, agradecemos la posibilidad de transmitir este esfuerzo periodístico de nuestros colegas periodistas de Vivo Play a través de la entrevista y de RCR, dijo que iban para allá. Ahora, hemos estado revisando y no encontramos ningún tipo de respuesta del presidente del Banco Central de Venezuela, de Calixto Ortega. No, tampoco lo en va absoluto. Pero está bueno. Que le den un billete de 500 mañana a todos los jubilados y pensionados y estos devuelven un billete de 50. Y listo. Billete de 500 que es cuya denominación anterior son 50 millones, ¿no? De 500. Sí, 50 millones. 50 millones, sí. Vamos a hacer la primera pausa, amigas y amigos. Al regreso, el duélale a quien le duela y vamos a intentar ya la conexión con Luisa Ortega Díaz después de nuestra nota editorial. A la pausa, no se muevan de ahí, esto es La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Continuamos, amigas y amigos, ya estamos estableciendo la conexión vía Skype con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Antes vamos con nuestro duélale a quien le duela. Selene, sobre todo para quienes nos siguen a través de rcr.tv, que es la radio que se ve, colócame a pantalla, full pantalla, esta noticia del Nacional. Walter Martínez, 2 puntos, lo que viene es guerra sin eufemismos. ¿What? Se confirman los temas de los cuales yo les he venido hablando. Saquen sus conclusiones, porque lo que viene es guerra sin eufemismos. No es otra cosa. Invasión y guerra. El periodista aseguró que países
Varias naciones suramericanas están traicionando a Venezuela con lo que calificó como puñaladas traperas. Y respecto de eso y mucho más va nuestro Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Aunque resulte repulsivo, a quienes dejaron de ver el otrora muy bien galardonado programa Dossier, convertido ahora en oráculo del mundo comunista y espacio defensor de dictaduras, les recomiendo taparse la nariz y volver a revisarlo. Por estos días, y sin eufemismos, como el mismo Walter Martínez señala, habla el conductor abiertamente de que lo que viene es guerra. Confirma, en pleno desarrollo, lo coloquialmente conocido como culicardia, canoa en que está navegando la campaña del gobierno contra nuestros hermanos que huyeron de la dictadura y también frente a la OEA, la ONU, parlamentos, gobiernos y personalidades del mundo entero que al menos muestran su alarma por las razones que llevaron a millares de venezolanos a emigrar en el más grande éxodo de toda nuestra historia. Entre traidores y leales hablando, de nuevo, quienes somos mayoría y seguimos luchando por el fin de la dictadura madurista, justamente lo hacemos, que quede claro, por la patria, su gente, sus derechos humanos, su libertad, su democracia y su prosperidad en general. Si Walter Martínez se siente cómodo defendiendo al felón y su mundo de corrupta aristocracia, pues le podríamos decir: disponga usted de sus cámaras, señor, y váyase a freír monos. Lo de la guerra hay que ponerlo en orden, eso sí. La guerra contra Venezuela, tras traicionar la confianza y el apoyo que mayoritariamente se le dio hace muchos años, la declaró y la adelantó el chavomadurismo. Hay consenso en eso, tanto que podemos revisar ahora la carga de opinión del portal Aporrea, y las reflexiones van desde el disimulo suavecito hasta la crítica feroz. Los jefes de la revolución traicionaron a Venezuela y desataron la guerra contra todas las garantías de su digna vida. Garantías no hay, nos las robaron los dictadores. Condiciones de cambio pacífico electoral por ahora tampoco hay. Las robaron también los dictadores luego que se demostró que eran absolutamente derrotables, como sucedió en diciembre del año 2015. Si por eso y por los crímenes que hubieran cometido dentro y fuera de Venezuela les viene una guerra sin eufemismos, como dice Walter Martínez, a ver cómo le hacen, pero no nos llamen a ser sus aliados. Que no sufrimos de síndrome de Estocolmo y sabemos que en la guerra interna los dictadores son el mal. Luis Oliveros, preocupado economista venezolano, advierte con mayor precisión la deriva de lo que ya sentimos en la calle todos los días. Y más, desde que Maduro anunció su brutal paquetazo el pasado viernes satánico 17 de agosto. Si los coletazos de esas medidas siguen golpeando como golpearon al mes pasado, al cierre de 2018 no tendríamos una inflación como la alarmantemente vaticinó el Fondo Monetario Internacional de 1.000.000%. No, la cosa podría llegar a casi 4 millones%. Y quienes sufrimos el caos de esta dictadura ya imaginamos lo que eso significa. En comida, en medicinas, en servicios públicos, en educación, en todo lo que ha destruido la guerra roja contra los venezolanos. Nicolás no, parece que no tiene ni la más remota idea y si la tiene peor aún, no le interesa. Las últimas horas de su paso por las tablas escenifica la felicidad de unos 15 días de éxitos de su plan de recuperación económica. Dice que el plan piloto de Carnet para echar gasolina ha sido una maravilla y de paso se da el tupé de invitar a un puñadito de empresarios para lucirse, dice él, para embarrarla más, digo yo. Ahora, los contrabandistas de gasolina somos todos los ciudadanos de la frontera. Los contrabandistas de billetes son los jubilados y pensionados. Los causantes del incremento de precios son los delincuentes comerciantes a los que hay que echarle encima a las jaurías de los colectivos y a las bandas policiales y militares de la dictadura. Y en fin, me pregunto, ¿quién era ese tipo que en el Congreso del PSUV dijo que el responsable del fracaso de las políticas económicas era él? ¿Acaso no era Nicolás Maduro? ¿Acaso sería alguien que se le parece y que sí pudiera mostrar partida de nacimiento?
Lo cierto es que su teatro es de lo último. Citó los casos de Messi y Ronaldo como para decirle a ese puñadito de empresarios que ahora van a meter preso a quien no pague los impuestos. Y la guinda de la torta. De nuevo manifestando el terror por la relación posible entre éxodo masivo de venezolanos y la intervención internacional, que la mayoría de quienes se fueron cargaba en sus manos unos $15,000 porque habían vendido 1 o 2 carros. Salieron cargados, pues, los estafaron afuera y regresan con una mano adelante y otra atrás. ¡Qué idiotez! Suponer imbéciles no solo a ese puñadito de empresarios, sino también a todos nosotros, venezolanos, aquí y donde quiera que se encuentren. Sabemos de sobra quién nos estafó y quién tiene a la nación mamando. Por si acaso, y al que le caiga el guante que se lo plante, la tuya. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bien, buenas tardes. Estamos ahora en contacto con la doctora Luisa Ortega Díaz desde Colombia. Está vía Skype, como ya habíamos anunciado, Miguel y yo, tenemos una entrevista con ella. Buenas tardes, doctora Ortega. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, le habla Pedro Prado y aquí a mi lado está Miguel Ángel Rodríguez. Gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que tiene muchísima actividad cumpliendo sus funciones en el exterior. Bueno, le voy a dar la batuta al señor Miguel Ángel Rodríguez para que la salude y comencemos. Ya sabemos que tiene compromisos. ¿Cómo está, fiscal? Bienvenida a la entrevista. Fíjese, por estos días el gobierno manifiesta muchísima preocupación por los movimientos internacionales de gobiernos, de parlamentos, lo que está haciendo la OEA, lo que dice desde distintas comisiones la Organización de las Naciones Unidas. Yo le pregunto a usted, ¿sus movimientos están conduciendo a la posibilidad de que haya los suyos, los de Luisa Ortega Díaz, de que haya una intervención en Venezuela de países, de fuerzas extranjeras? Mira, el tema, lo que está pasando en Venezuela, que tú ahora lo expresabas muy, muy claramente y además con una valentía, te felicito porque esas acciones como las que ustedes están haciendo a través de este programa son importantes, porque en Venezuela hay que dar la pelea también. Y eso es lo que estamos haciendo muchos actores fuera del país. Concretamente, lo que yo hago, todas mis acciones tienen un solo objetivo: lograr la democracia, la libertad, la felicidad de todos los venezolanos, sacar la tiranía. Y yo creo que estas acciones sí van a sumar para lograr este objetivo. ¿Por qué? Uno de los llamados que yo estoy haciendo a la comunidad internacional es que se activen respecto al tema de Venezuela, la crisis humanitaria, que se declare la crisis de refugiados. Mira, yo fui testigo de sección, yo fui a la frontera colombo-venezolana para tener una visión integral del problema y poder afirmar con responsabilidad que son miles de venezolanos los que diariamente salen por la frontera colombo-venezolana, salen de Venezuela hacia Colombia. Y uno de ellos me explicaba, o muchos de ellos me explicaban, que huyen de la muerte, que huyen porque no tienen alimentos, que no tienen medicina, que no tienen seguridad, y que los alimentos en Venezuela están reservados para un grupito, para ese grupito que detenta el poder, para el Ejecutivo, para el gobierno, para ese grupo. Eso sí tienen alimentos y medicina, pero para los demás no, para los demás está negado, porque hay un plan a través del cual se quiere eliminar a todos aquellos venezolanos críticos, aquellos venezolanos que reclamen sus derechos. Lo que quieren son esclavos, y quieren ellos, por supuesto, gozar de todos los beneficios. Entonces, las acciones que estoy ejecutando, en su mayoría son acciones jurídicas, ante la Corte Penal Internacional, ante los tribunales de otros países, ante organismos internacionales como la OEA, la ONU, ante el propio Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Todas conducen a enjuiciar
a quienes son responsables de la tragedia que actualmente está viviendo Venezuela, Nicolás Maduro y todo su grupo delincuencial. A ver, pero déjeme precisar nuevamente con el tema de la pregunta, doctora Ortega Díaz. El gobierno dice que sobre todo este escándalo que se ha armado con el tema del éxodo venezolano es buscando a fin de cuentas que se decida una intervención. El gobierno dice una intervención armada, una intervención militar, una invasión a Venezuela. Le pregunto a usted, detrás de esa petición de que se declare la crisis de refugiados, ¿contempla usted también la posibilidad de una intervención a Venezuela? No, ¿qué tipo de intervención? Si yo quisiera alguna intervención para Venezuela, es humanitaria. Yo sí quisiera es el bienestar de los venezolanos. Lo que quisiera es que todos los países del mundo pudieran intervenir en Venezuela, pero para ayudar a los venezolanos, no de otra naturaleza, para ayudar, para solventar el problema que hay de medicamentos y de alimentos. Eso es lo único que yo quisiera. Y por supuesto que salga esta tiranía, porque el país no aguanta más. Se va a producir una implosión por la calamidad que están viviendo los venezolanos. Doctor Ortega, le habla Pedro Prado, pero para terminar de cerrar esta pregunta y la intención, usted está en Colombia y recientemente el expresidente colombiano Álvaro Uribe acaba de proponer que se haga una intervención legal en Venezuela para sacar a la tiranía. Usted primero, ¿está de acuerdo con lo que dice Álvaro Uribe y cómo se entiende una intervención legal en Venezuela desde el punto de vista jurídico? Sí, pero yo no sé si ustedes también oyeron la intervención que tuvo el presidente Iván Duque. Él dice que no está de acuerdo con una intervención militar para Venezuela. Sin embargo, habla de la preocupación que tiene sobre el tema de Venezuela. Yo lo he dicho y yo reitero en este momento que el régimen venezolano representa una amenaza para la región, una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región. Y los gobiernos deben ponderar, los países tienen que actuar y activar de acuerdo al peligro que esto represente para ellos. Yo lo he advertido, es un peligro, es una amenaza. No solamente es un peligro y una amenaza por la cantidad de venezolanos que están en cada uno de estos países que no estaban preparados para ello, porque ningún país tenía presupuestado que ingresaran 1.500.000 personas, el caso de Colombia. Pero además ha permeado aquellas enfermedades que han resurgido en Venezuela, que conocimos por textos, por libros, han resurgido y han permeado a otros países. El narcotráfico, Venezuela es un país que está catalogado como narcotraficante. Por Venezuela transitan muchos cargamentos de drogas. Un gobierno relacionado con el lavado de dinero, con el terrorismo, con la corrupción. Entonces, todo eso constituye un peligro y una amenaza para la seguridad, para la estabilidad, para la integridad de estos países. Imagínate si allí ocurre también una explosión, porque en Venezuela la crisis ha llegado a los extremos tales que todos los días tenemos hasta 50 y 100 manifestaciones en distintos estados del país. Sí. Doctora Luisa Ortega Díaz, amigas y amigos, estamos conversando con la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Doctora Ortega, podemos hablar como gente adulta con toda franqueza y con todo respeto. Usted habla del peligro que supone Nicolás Maduro y su gobierno a la región por su vinculación con el narcotráfico, lavado de dinero, corrupción. Sabemos lo que a su petición derivó de la actuación del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con el caso de Brecht y Nicolás Maduro. Está sentenciado a más de 18 años de prisión, al pago de una multa de unos cuantos miles de millones de dólares, etcétera. Pero mire, yo no solamente fui periodista de RCTV, sino que también fui diputado, y una de las cosas que me quedó de sinsabor de las veces que como alto funcionario del Estado fui a su oficina en el Ministerio Público, es que de casos relacionados con narcotráfico muchas peticiones hice.
de lavado de dinero, muchas peticiones hice. De corrupción, particularmente en materia de salud, en materia hospitalaria, muchas cosas hice. Y no recibí respuesta del despacho encabezado por usted. Pregunto hoy sobre casos llevados por nosotros u otros que ustedes de cuenta propia hubieran investigado. ¿Realmente vamos a conocer con lujo de detalles expedientes, temas que demuestren cuán corrupto y cuán ligado al delito está este gobierno en el futuro próximo? Sí, mira, nosotros en el Ministerio Público, toda denuncia que formuló cualquier particular fue debidamente investigado. Y fíjese una cosa, nuestros informes anuales reflejan el trabajo que hizo el Ministerio Público. Y en el caso, por ejemplo, yo te pudiera decir, hay muchísimos casos donde nosotros públicamente lo hicimos. Citamos para imputar o para privar de libertad a altos funcionarios del gobierno. Nosotros citamos para imputar ministros, generales. Y lamentablemente en muchos casos no se pudo hacer nada porque el Poder Judicial siempre protegía a las personas involucradas. Los casos que usted denunció, pero todo lo que no lo tengo a la mano. Si usted me lo recuerda, yo pudiera en este momento darle una respuesta. Pero todo caso que llegó al Ministerio Público fue debidamente, se le dio el trámite correspondiente, se inició la investigación, se hicieron las diligencias de investigación y se procesaron a quienes correspondía procesar. Ahorita me viene a la memoria la ministra de Salud de aquel entonces, Eugenia Sader. Eugenia Sader, y a su hijo nosotros lo citamos para imputarlo. Visto que no comparecieron, les pedimos privativa de libertad y eso no pudo ser posible porque el Ejecutivo impidió eso y prácticamente lo absolvieron de responsabilidad. La dictadura se blindó asegurándose que tener el Poder Judicial en sus manos. Usted recuerda que la selección de los magistrados también yo la impugné. Precisamente por eso ellos jubilaron el gobierno, porque ese fue el gobierno, jubiló a los magistrados que aún se les había vencido el plazo para poder designar nuevos magistrados y asegurarse de eso. Yo, por ejemplo, cité a varios generales para imputarlo por corrupción, por violación a los derechos humanos y nunca fue posible. Funcionarios de menor jerarquía fueron procesados debidamente. O sea, nosotros le dimos el trámite correspondiente a toda denuncia formulada ante el Ministerio Público. Y un Ministerio Público sin un tribunal que también esté dispuesto a hacer justicia, esto es imposible porque no basta la voluntad de una sola de las partes. Acuérdate que el sistema de justicia está integrado por distintos actores, entre ellos el Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos de policía de investigación criminal. Pero sí nosotros trabajamos muchísimo en cada uno de estos casos. Es más, cuando se realiza el juicio oral y público de cualquier proceso, nosotros podemos ver cuáles son las pruebas que se tienen al respecto. Pudimos recientemente ver el juicio de Odebrecht, que se hizo en el exilio, donde se mostraron todas las pruebas que se tenían para este caso. Próximamente pienso accionar también respecto a este caso, pero ahora sobre Diosdado Cabello y otros casos que hay que comprometen la responsabilidad no solamente de Diosdado Cabello, sino de otros funcionarios. Por cierto, recientemente yo le di unas evidencias que tenía al diputado Ismael García, quien las llevó a la Fiscalía del Sur de la Florida, en Miami, para que procesaran a Diosdado Cabello y a Pedro Morejón. Doctor Ortega, dos preguntitas para aprovechar el tiempo porque no es fácil hablar con usted, ¿no? ¿Quiénes de la cúpula del poder impedían que el Ministerio Público llevara adelante todas esas acciones? ¿Quiénes precisamente? Si puede decirme los nombres o quiénes era principalmente. ¿Cuál órgano? ¿El Ejecutivo? ¿Era el mismo Tribunal Supremo? ¿O era un actor extra? ¿Quiénes son? Y segundo, hay la intención de varios países de ir a la Corte Penal, entre ellos Colombia, a denunciar a Nicolás Maduro.
¿Le han pedido a usted ayuda? Bueno, te respondo primero la última pregunta. No, expresamente no me han pedido ayuda, sin embargo, algunos actores me han pedido algunos elementos probatorios que tengo, han interactuado conmigo, pero expresamente decirme así, mira, necesito tu ayuda, no, pero sí ha habido interacción y comunicación respecto a la intención que ellos tienen y los elementos probatorios que yo poseo. Respecto al tema de los actores políticos venezolanos y actores en general. Primero, el que está al frente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, fue la persona responsable de que muchos casos, desde que asumió él el Tribunal Supremo de Justicia, es el responsable de que muchos casos no se investigaran. Y él, estando en la sala penal, no siendo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sino siendo magistrado de la sala penal, fue un obstáculo para que se procesaran penalmente a muchos altos funcionarios del Estado. Él daba instrucciones expresas a los jueces que no consideraran la solicitud hecha por el Ministerio Público. Otro de los actores responsables de esto es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Llamaba a los jueces directamente para dar instrucciones que no procesaran a los altos funcionarios que el Ministerio Público estaba pidiendo alguna acción contra ellos, ya fuera una imputación o una privativa de libertad. Bueno, amigas y amigos, están escuchando ustedes desde el exterior a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Doctora Ortega, le pido por favor nos aguante un par de minuticos, tenemos que identificar y ya venimos con mucho más. Es una entrevista exclusiva concedida a RCR y al programa La Entrevista por la doctora Luisa Ortega Díaz. Ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos, y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigas y amigos, junto a Pedro Prado haciendo una entrevista esta tarde a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Ella ha identificado en la primera parte del programa a Michael Moreno desde que estaba en una de las salas del tribunal, y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, como las personas que directamente estaban obstruyendo toda la acción de la fiscalía mucho antes de que Michael Moreno fuese nombrado presidente del Tribunal Supremo, mucho antes de que se produjese ese golpe de Estado que en 2017, dijo Luisa Ortega Díaz, había dado el Tribunal Supremo al quitarle
las prerrogativas, las facultades a la Asamblea Nacional. Esas cosas siempre hay que tenerlas muy fresquecitas. Le pregunto a la doctora Luisa Ortega Díaz. ¿Qué siente usted después de haber dicho públicamente Diosdado Cabello que era prácticamente su mentor, que fue el que se opuso incluso a todas las advertencias que le hacían sus compañeros respecto de Luis Ortega, de haber sido quien promovió su reelección al frente del Ministerio Público? Pues que ahora diga con tanta insistencia, llegará el momento en que tenga que presentar cuentas por los casos de corrupción, por los casos de una red de extorsión en el Ministerio Público y por crímenes varios, que es la manera como ha respondido a su accionar el gobierno de Nicolás Maduro y sus compinches. ¿Qué piensa usted? ¿Qué responde usted? Mira, primero que la transparencia y la honestidad con que yo desempeñé mi función como fiscal general está clarísima, porque si fuese cierto todo lo que transmiten a través de programas, ya hubiesen accionado. Todo lo que ellos han hecho en función de atacarme ha quedado demostrado que no es cierto. Yo no sé si tú recuerdas que recientemente trataron de montar un montaje burdo, trataron de hacer con Walik Makle, un hombre que fue condenado por tráfico de drogas, por narcotráfico, y que en su primera declaración comprometió fue a Tarek El Aissami. Dijo claramente incluso que están emparentados. Y también se les cayó eso porque no es cierto. Yo durante mi gestión actué apegada a la Constitución y a la ley, actué apegado a los principios que deben regir a la función pública. Yo enfilé todo mi trabajo, mis investigaciones en función de atacar la corrupción, atacar todos los delitos y castigar a los responsables. El Poder Judicial y el Ejecutivo no solamente pronunciaron, el Judicial pronunció esa sentencia donde le quitaba competencias a la Asamblea Nacional y desmontaba el Estado de Derecho, desmontaba la forma republicana de la nación, sino que antes ya venían ejecutando acciones para hacer eso. Yo no sé si usted recuerda cuando en el 2016, cuando la oposición convocó a un referéndum revocatorio, que pretendieron que el Ministerio Público iniciara una investigación por ese motivo, que nosotros nos negamos a hacer eso, porque eso no estaba dentro de los tipos penales. Y un tribunal de control inaudita parte, sin la solicitud del Ministerio Público, ordenó al Consejo Nacional Electoral que suspendiera el revocatorio. Eso es un procedimiento amañado, que eso debió contar con la participación del Ministerio Público, pero como ellos sabían que yo no me iba a prestar para eso, por supuesto lo hicieron violando todos los procedimientos constitucionales y legales. Claro, recordamos ese evento, octubre de 2016. Bien. Bueno, doctor Ortega, quiero preguntarle un par de cosas también. La primera, usted estuvo ejerciendo y en mucha cercanía con el difunto presidente Hugo Chávez y también durante parte de la gestión de Nicolás Maduro. Usted investigó a mucha gente. Usted llegó a investigar a Hugo Chávez. Hugo Chávez amparaba la corrupción. Usted supo de eso y Nicolás Maduro, su talante supuestamente corrupto, viene de los devaneos de Hugo Chávez con la supuesta corrupción. Mira, yo no voté por Nicolás Maduro, por ejemplo. Nicolás Maduro estaba metido en casos de corrupción desde hace mucho tiempo. Y en la investigación de Odebrecht, por ejemplo, nosotros determinamos que también Hugo Chávez tenía su responsabilidad en ello. Yo lo expuse durante el desarrollo del juicio. Y todos los casos donde nosotros tratamos de investigar un hecho de corrupción que involucrara incluso a Nicolás Maduro, teníamos obstáculos. Fíjate que en enero del año pasado, el Ministerio Público de Brasil convocó a una reunión para tratar el tema de Odebrecht.
Nicolás Maduro me hizo como 5 llamadas para que yo no fuera a esa reunión y yo estaba decidida a ir. Y bueno, efectivamente me fui para la reunión en Brasil donde estaban todos los fiscales generales en cuyos países estaban relacionados con el tema de Odebrecht. Y cuando yo estoy allá, el día que llego secuestran a la hija de mi esposo y al nieto. O sea que tuve que inmediatamente regresarme a Venezuela. ¿Y presume usted que ese secuestro lo ordenó el gobierno? Claro, ahora yo lo presumo, porque fíjate lo siguiente, después 2 fiscales, yo en esa oportunidad solicito a Brasil que me permita entrevistar a 3 personas relacionadas con este tema, que fueron condenadas en Brasil. Y yo mando 2 fiscales a Brasil. Estos fiscales tuvieron problemas para salir de Venezuela y después no pudieron regresar. O sea, ellos se tuvieron que quedar en Colombia porque los estaban esperando en la frontera y en las aduanas para prenderlo y quitarle todos los elementos probatorios que llevaban. Entonces, ¿qué saco yo como conclusión? Que Nicolás Maduro no quería que yo fuera a Brasil. Secuestran a un familiar, me obligan a regresar de Brasil y después no pueden los fiscales ingresar a Venezuela porque los iban a privar de libertad. Entonces, todo ese cúmulo de pruebas que nosotros recabamos en Brasil fue lo que nos permitió adelantar este proceso. Y en Venezuela, fíjate que cuando nosotros estábamos allá en Venezuela, era imposible obtener una información de algún organismo público porque enseguida le daban la orden que no remitieran la información. Sin embargo, en ocasiones nosotros practicamos allanamientos. Yo recuerdo uno que practicamos en Sencoy, que pudimos recabar una información, pero después cuando se enteraron, llamaron a los funcionarios del DIGESIN que nos habían acompañado en ese allanamiento que se retiraran y se quedaron nada más los fiscales solos. Los fiscales no tienen el poder coercitivo de lograr obtener información, sino van con la fuerza policial. Y al retirar la fuerza policial, por supuesto, pierden la fuerza. Y nosotros en esa oportunidad apenas pudimos recoger la mitad de la información que queríamos cuando practicamos el allanamiento, pero era casi imposible después que Nicolás Maduro llegó al poder obtener información de los organismos públicos, lo que obstaculizaba las investigaciones. Bien. Amigas y amigos, estamos conversando con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. Doctora Ortega, por favor, respóndame sí o no a esta pregunta, que va a ser también directa. ¿Estamos en Venezuela bajo el poder de un narcogobierno? Doctora Ortega. ¿Perdón? Le estaba pidiendo, por favor, respóndame sí o no, que la respuesta, la pregunta también va a ser muy precisa y directa. ¿Estamos en Venezuela bajo el poder de un narcogobierno? Sí, estamos en presencia de un narcogobierno. Ok, le pregunto otra entonces igual. ¿Tiene Luisa Ortega Díaz nuevos casos, nuevas pruebas, nuevas evidencias para ser presentadas donde tengan que ser presentadas, que demuestren sin lugar a duda que este es un narcogobierno? No solamente que las tengo, que ya las he entregado. Nosotros hemos entregado información a la OFAC, a distintos organismos de los Estados Unidos, aquí en Bogotá, el tema de los alimentos, de las cajas CLAC, la investigación que está adelantando el Ministerio Fiscal aquí en Colombia y en México, esos son por evidencias que yo consigné. Yo he entregado cúmulos probatorios que comprometen la responsabilidad no solamente de los funcionarios del gobierno, sino de sus testaferros, de dónde tienen los dineros. Este caso que yo le entregué al diputado Ismael García, 12 cuentas en Suiza, Estados Unidos y Panamá que comprometen los testaferros de Diosdado Cabello y de Pedro Morejón. Entonces, sí tengo todas esas evidencias, las he venido entregando. Muchas de las sanciones que se han logrado, que ha impuesto la OFAC a venezolanos, ha sido precisamente por las pruebas que nosotros hemos consignado. Cuentas que han sido congeladas en Andorra y en Suiza ha sido por las evidencias que yo he presentado. O sea que sí las tengo. Bien. Doctor Ortega Díaz, mire, ¿qué espera usted realmente de la Corte Penal Internacional? ¿Ha acudido a usted, a ella? ¿Ha presentado por delitos
graves contra los derechos humanos, una causa contra Nicolás Maduro y contra varios integrantes de su gobierno, pero tiempo después, no obstante, las sanciones, pues vimos a propósito del aniversario del Estatuto de Roma a Michael Moreno muy bien acompañado por allá. ¿Qué espera usted realmente de la Corte Penal Internacional y qué debemos esperar nosotros en términos de contundencia de su actuación y tiempos de esa actuación? Yo sigo confiando en la Corte Penal Internacional. Yo sigo creyendo que ella tiene sus tiempos y que todas las evidencias que nosotros presentamos, todas las pruebas, investigaciones concluidas, expedientes, por lo menos 200 investigaciones concluidas que demuestran la violación de los derechos humanos, van a ser tomadas en consideración por la Corte Penal y que ella va a actuar en su momento. Ya recuerda que ella inició el examen preliminar, pero bueno, yo creo que ella tiene su tiempo y qué importa que haya ido el Michael Moreno, quien haya ido. Yo creo en la honorabilidad de la fiscal jefe y que ella conoce bien el caso de Venezuela y que va a actuar. A todo evento, nosotros tenemos proyectado también, hay una figura jurídica que es la jurisdicción universal. Hemos pensado también con fundamento a otros elementos que han surgido con posterioridad a mi salida de Venezuela, acudir ante la jurisdicción universal a un país que todavía no tenemos proyectado decirlo, pero para accionar y que se procese por violación a los derechos humanos a Nicolás Maduro, a Delcy Rodríguez, porque ella es la jefe del SEBIN, la policía política, la que torturó a Juan Requesén, la que a través de violándole el debido proceso le extrajeron una confesión que no procede en los casos donde hay el respeto del debido proceso. Vamos a denunciarla a ella también, a Diosdado Cabello, a González López y a Padrino López. Bien, doctora Ortega Díaz, le agradecemos muchísimo que nos haya concedido estos importantes minutos de su tiempo para conversar sobre lo que está haciendo y sobre cosas que también mucha gente tenía la intención o tenía el deseo de saber cómo eran. Le agradecemos infinitamente su disposición, tanto Miguel Ángel como yo. Estamos a la orden. Y sabemos que tenemos la posibilidad ya de conversar con usted y sabemos también que usted está muy ocupada haciendo su trabajo. Gracias y que tenga una feliz tarde allá en Colombia, que creo que son una hora antes, ¿no? Una hora menos, sí. Yo agradezco a ustedes también poder llegar a Venezuela, a los venezolanos, al pueblo de Venezuela, y felicitarlos a ustedes por la valentía y de ustedes y de Radio Caracas Radio de permitir esta entrevista y sin censura, porque una de las cosas que tiene Venezuela en este momento es que la información no llega porque está censurada. La verdad para vencer la oscuridad del régimen, para vencer a Nicolás Maduro, para vencer esta tiranía. Bien, doctor Ortega, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bien, la han escuchado ustedes, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Cerramos con las 4 del patíbulo y nos vamos. Cerramos con las 4 del patíbulo y estamos idos. Las 4 del patíbulo. Ok, rapidito, la primera ya la había comentado Miguel Ángel, pero vamos, en el criterio del economista Luis Oliveros, si la inflación sigue comportándose como se manifestó en el mes de agosto, cuando se ubicó en 233,1%, es muy probable que para finales de año tengamos 3.789.340% de inflación. Yo opino, escuchando este pronóstico tan aterrador, uno se pregunta, ¿tendremos capacidad de llegar vivos a fin de año? Se oyen aclaratorias, por favor. La segunda, Tarek William Saab informó que su despacho desmanteló una banda criminal que traficaba con combustible hacia Colombia. Yo opino, ¿qué cosas? Ahora es que William Saab descubre que se trafica con gasolina. Cuando fue gobernador nunca se enteró y seguramente tampoco sabía que quienes más saben del tema y del mecanismo delictivo visten de verde oliva. Qué ingenuo, ¿no? La tercera, Nesmer Gordones, es una nueva víctima de la inhumana crisis de salud que ha generado este gobierno chavista. El joven de 15 años murió en el JM de Los Ríos porque no pudo recibir los medicamentos que requería para tratar un agresivo cáncer que padeció. Yo opino, esta triste noticia me recuerda a Indriana Parada, quien siendo viceministra de Salud fue hasta la Organización Mundial de Salud en Suiza para afirmar sin rubor alguno
que el gobierno bolivariano garantiza medicamentos de todo tipo a todos por igual aquí en Venezuela, que en Venezuela no hay crisis de salud. ¡Qué miseria! La cuarta y última, trabajadores de esa cosa que llaman Ministerio de Agricultura Urbana denunciaron a la ministra Mayerlin Arias por estar supuestamente incursa en corrupción, nepotismo y desaparición de insumos. Yo opino, ¿qué se podía esperar de ese esperpento de despacho, desde el cual la Revolución Bolivariana nos han pedido que sembremos acetaminofén, que instalemos huertos en las platabandas? Y hasta nos prometieron que comeríamos hallaca con los productos sembrados por este despacho. De verdad que es puro guiso urbano bolivariano. Se acabó lo que se daba, don Eduardo Llanes. Se acabó lo que se daba. Llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. En nombre de todo el equipo técnico y profesional de RCR, nuestros queridos colegas en Radio Mundial, en calidad 90.3, allá en Táchira. Muchas gracias. Recuerden, Dios está con nosotros. Convencidos de eso, vamos a vencer. Pero recuerden aquello, ayúdate que yo te ayudaré. Llegará el momento de participar todos. Por eso, convencidos de que Dios está con nosotros, les digo, a pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Hasta mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.